Ahí vamos a esperar que aparezca. Ahí está grabando. Así que buenas tardes, bienvenidos a este día. Eh, para ubicarnos un poquito en el plano del campo virtual, decía, hoy día vamos a comenzar la última unidad, que es la unidad 4 ahí en el campo virtual, ¿sí? Recordarles que en la unidad 1 estuvimos más con el tema de las teorías de la comunicación y los axiomas. En la unidad 2 estuvimos viendo lo de la familia, en cuyo paraguas está esta actividad del genograma que van a entregar, quedamos con fecha para el próximo jueves 10 de junio. En la unidad 3 estuvimos hablando de esta proposición del cambio de preguntas, de ubicarnos en la distinción de sistema a partir de las relaciones. Y en esta unidad 4 vamos a ir integrando ya todo eso para hoy día conversar en torno a cuáles son las herramientas fundamentales en la terapia, para ya la próxima semana empezar a revisar cuáles son los hitos de la situación terapéutica cuando estamos empezando la terapia, ¿sí? Ahí esperamos hacerlo como más ejercicio. Eh, Vamos a hacer algunos roleplaying con el profesor o con alguno de ustedes, si alguien se quiere ofrecer para traer alguna casuística que podamos colocar acá en movimiento en una entrevista de la primera sesión, para que podamos ir mirando un poco qué es lo que tenemos que ir haciendo, cómo tenemos que ir desde las quejas iniciales, ir abordando y haciendo una co-construcción de un motivo de consulta o el evidenciar el sistema problema o el sistema conflicto o el sistema relacional que es de alguna manera el motor que nos guía para el proceso terapéutico. Hoy día, antes de eso, que es introductorio a eso, vamos a revisar en la reflexión eh, dos herramientas fundamentales que no son específicas de la terapia, de algún enfoque en particular, sino que son más bien bastante transversales y que tiene que ver con recursos del terapeuta, de cómo moverse, cómo aprender a movernos, y que son recursos de la vida cotidiana, que es ¿cuál dirían ustedes que es los principales recursos de un terapeuta? O sea, como herramientas más bien, y que no tiene que ver con lo teórico, no tiene que ver con, con los test, ni nada instrumental. ¿Cuál dirían ustedes que son las dos principales herramientas de un terapeuta en la conducción del proceso terapéutico? Hola Jimena, ahí te vemos, qué bueno, bienvenida. Yo creo que la mirada y la escucha. La mirada y la escucha. Ujú. ¿Quién más? A ver, vamos colocando. ¿Puede ser la empatía también, profe? Como la capacidad de generar empatía con el paciente. Ya, ok, ahí hay otro elemento. La capacidad de generar empatía, el escucha, la mirada. ¿Alguien más? No tenemos que saberlo, sino que solamente que nos suena. No sé si alguien ha participado, ha ido como paciente, ha estado en algún proceso terapéutico y, y a ver si en ese espacio, cuando sí que lo ha tenido alguna vez, puede identificar cuáles eran las herramientas fundamentales que el psicólogo o la psicóloga hacía de modo tal que te abordaba en lo que te estaba pasando. Y si fue buena experiencia, o incluso si la calificas como no de buena experiencia, ¿cuál es la condición o el criterio desde donde uno puede decir fue buena experiencia o no fue buena experiencia? ¿Puedo hablar? Profe, Sí, perdón. por supuesto. Perdón, Jimena, habla, después sigo. Oh, dale tú, Lidia, yo después. Gracias. Vamos con Lidia, sí. Yo lo que agradecí fue un espacio de confianza y sobre todo un espacio que, que me permitiera sentirme acogida.
y eso se cumplió con la terapeuta que hasta el día de hoy estoy con ella. Gracias, Carmencita. O sea, un espacio de confianza y una sensación de acogida por la persona, por la terapeuta, ¿sí? Jime, ahora sí. Sí, igual que mis compañeros, también creo que la escucha activa es algo fundamental, pero y también no llevar nuestros propios juicios a la sesión. A mí una vez me tocó estar con una terapeuta y yo me sentí súper enjuiciada por algo que yo le estaba contando y me sentí súper mal. Me sentí súper mal y después no quise volver, o sea, como que la segunda y tercera vez fui de mala gana. Entonces creo que eso es súper importante, como dejar nuestros propios juicios afuera. Súper interesante eso, claro. Y a lo mejor, claro, son juicios personales y a veces juicios diagnósticos. Y claro, los terapeutas a veces trabajamos con los juicios diagnósticos, pero algunas personas quieren recibir un juicio diagnóstico, pero cuando en esto que decía Carmen también, el sentirse acogido a veces no sucede cuando el terapeuta está muy focalizado en un juicio que te tiene que hacer respecto de qué es la categoría en la que te va a ubicar tu problema, porque entonces tu vida ya no empieza a ser como manoseada, como una sensación de manoseo, porque pasa a ser como parte de una categoría en el mundo, parte de eso. Claro, es súper importante eso. No sé si hay algo más de qué es o cuál es el criterio que uno usa para decir fue buena atención o no fue buena atención, me fue bien o no, fue buen terapeuta o mal terapeuta. Es interesante porque en la vida cotidiana las personas no hacen referencia a la cantidad de cúmulo de conocimiento que tiene la terapeuta, casi no le importa. O sea, importa que sea terapeuta y supone que estuvo en la universidad, que sabe de lo que habla, de lo que hace, pero a la hora de decir me sentí bien atendido o no me sentí bien atendido, me sentí acogido o no, tal parece que hacemos referencia a otras dimensiones, no a su cúmulo de conocimientos, sino a lo que hizo conmigo. Fíjense que todo eso que ustedes dicen, sí, está en la correcto, y por supuesto no se trata que nosotros también lo califiquemos como correcto o no, pero sí es como van resonando cada uno. Fíjense que, pero faltó algo decir acá, la mirada, cuando nosotros hablamos de escuchar, y vamos a decir algo sobre eso, estamos hablando no solo de la sensorialidad auditiva, sino también de lo que dice la María Paz, o sea, la mirada está dentro del escuchar, ¿sí? Y en el escuchar también incluye lo que Carmen dice respecto del sentirse acogido, ¿sí? Y por lo tanto el sentirse acogido implica el escuchar. Entonces, cuando hablemos ahora en un ratito sobre el escuchar, vamos a hacer referencia al escuchar no meramente como una sensorialidad, en este caso auditiva, o como una sensorialidad en particular, sino que vamos a hablar del escuchar como una arquitectura relacional, como un modo de estar en la relación. Y que ese modo implica ciertas cosas en donde, por ejemplo, los juicios, a propósito de lo que nos cuenta Jimena, no son parte del escuchar, ¿sí? Y por lo tanto, tampoco la interpretación, porque nosotros los psicólogos en el mundo de la psicología tenemos un lío con la cuestión de la interpretación, o sea, tenemos bastantes líos, hay algunos enfoques que se sustentan en la interpretación, pero cuando digo tenemos lío, me refiero a que tenemos muchas concepciones respecto de la interpretación, algunas no tan, a ver, ¿cómo decirlo? No tan ajustadas, no tan adecuadas, algunas las homologamos con el escuchar, desde otras disciplinas, como por ejemplo el desarrollo del coaching, no sé si ustedes han escuchado sobre el coaching ontológico, qué sé yo, hay muchas de esas disciplinas que homologan, por ejemplo, el escuchar como constituido por la interpretación, es como que la interpretación constituye al escuchar. Y nosotros pensamos que de ninguna manera, la interpretación constituye al escuchar. Toda vez que estamos interpretando es porque no estamos escuchando, ¿sí? Y los juicios interpretativos
diagnóstico también implica eso. Entonces, aquí tenemos un problema de tensión, a veces incluso ética, a juicio nuestro. Ahí el Jonathan se pasa riendo con estas partes, ¿no? Porque esos dilemas que tenemos tienen que ver con que nosotros nos dedicamos precisamente a eso, pues tenemos la interpretación como uno de los grandes instrumentos en nuestras vidas terapéuticas, y también tenemos los juicios diagnósticos. O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, al principio nosotros éramos bastante refractarios a todo eso, éramos luchadores, como resistentes a todo eso, pero después nos entregamos, no es que nos entregamos al sistema, pero sí empezamos a hacer algunas distinciones, que es que entonces no tenemos ninguna animosidad ni animadversión respecto de la interpretación, pero sí lo que queremos decir es qué es interpretación y qué no es, y qué es escucha, y que la escucha no tiene que ver con la interpretación, ¿sí? En el coaching ontológico colocan una fórmula, dice, escuchar es oír más interpretar, y cuando colocan la noción oír, que eso lo dice Fernando Echeverría, cuando colocan la noción de oír, hacen referencia a la sensorialidad biológica, al acto del oír sonoro, de la sonoridad, ¿sí? Y entonces colocan la interpretación, pero la interpretación es un acto mental. Y nosotros, en nuestras elucubraciones, hemos llegado a mirar de que la escucha no tiene que ver con lo mental, sino que tiene que ver con otra dimensión. Entonces, ya se nos pone más pantanoso el terreno. Pero vamos con la otra dimensión, que no salió dicha acá, pero que es de perogrullo. El gran instrumento del terapeuta es el preguntar, ¿sí? Entonces, el preguntar. Y eso es lo que hace a la arquitectura de la conversación terapéutica. Entonces, necesitamos, en primer lugar, separar algunos modos de preguntar, ¿sí? Porque nosotros, ¿cuál es la diferencia del preguntar terapéutico al preguntar de un periodista, al preguntar de un detective? ¿Sí? Fíjense que si uno lo imagina, son distintos preguntares. Y cuando decimos preguntar, no estamos hablando de la formulación de la frase, de la pregunta como formulación, sino que tiene que ver con qué es lo que hace ese preguntar. Fíjense que el preguntar del periodista, ¿qué requiere? Por respuesta. En lo fundamental, ¿qué requiere el preguntar del periodista? Y cuando hacen no solo ¿qué opina usted de esto? Que se te ponen el micrófono, pero cuando está en un programa de televisión le dicen entrevista. Nosotros en terapia, o sea, en el mundo de la psicología también llamamos a veces entrevistas, ¿sí? Pero ahí tenemos que ir haciendo algunas distinciones. ¿Qué es lo que constituye el preguntar del periodista? A ver si podemos ir hilvanando juntos algo. En la entrevista del periodista busca información. Busca información, claro. Exactamente. Y ese fíjense que y el periodista acosa a veces, ¿sí? Acosa al entrevistado. Y lo acosa así como para exponerlo en alguna contradicción de información. Bueno, pero usted mire, está diciendo esto, está sosteniendo esto. Ahora, en lo político, así lo acosa, así como uno tiene ganas, dale, pégale, un combo, así una pregunta, un combo. Y claro, lo acosan para buscarles, de alguna manera, contradicciones entre lo que han dicho, entre lo que han sostenido otras veces, entre lo que han hecho, qué sé yo, entonces van acosando ahí. Y entonces el político habitualmente es muy astuto porque aprende también a cómo correrse, cómo a decir nada diciendo mucho, hablando mucho no diciendo nada. Y eso es un arte. Entonces el periodista se ha agudizado en cómo acorralarlo para sacar, para extraer ahí esa información, la verdad, ¿sí? Hablamos de la verdad ahí también. Hay algunos noticieros, algunas radios que hablan de que su noticiero es la verdad, la opinión y todo lo demás. Entonces, tal cual como dice Yana, el corazón, el motor de la pregunta periodística es el obtener, el acosar para sacar, obtener, ¿sí? Como estrujar para sacar información. Porque lo que, de alguna manera, la tarea del periodista es informar y constituir una información en noticia, o sea, que sea una novedad.
Y la angustia que tiene el periodismo, por así decirlo, con tanta competencia, es cómo tratar de constituir una información cualquiera en una novedad, o sea, en una noticia. Una información no es una noticia en sí misma, sino que se constituye en noticia cuando se constituye en un primer plano, en un titular, una novedad. Y por eso que se falsean muchas cosas, porque por ahí no hay tantas novedades, todo está súper plano, ¿sí? Entonces necesitamos resaltar una noticia, colocarla en el primer plano, así como en el titular, y constituirla en noticia, y después cuando hacen la bajada de la noticia hay muchas falsedades, porque se dicen ciertas cosas, alguien dijo tal cosa, pero después en la bajada tú dices, bueno, pero no era tan así, pero para constituirlo en noticia lo agrandan, lo colocan, lo enmarcan, lo subrayan, lo colocan en una cierta intención. Entonces, fíjense que toda esa maniobra va generando también ciertas falsedades, ¿sí? Ciertos discursos que se han dado a llamar las posverdades también, ¿sí? De cómo se van generando también verdades a partir de acosos emocionales, y frente a todo eso, ¿qué vamos diciendo cuando, por ejemplo, el periodismo va acosando? A ver, ¿y cómo se siente? ¿Qué es lo que siente usted frente a esto? ¿Y qué es lo que siente usted como mamá cuando ve que su hijo desapareció o lo mataron? ¿Y qué siente usted con el hermano o el supuesto, por ejemplo, qué sé yo? Y van ahí colgando micrófonos y tratan de buscar la emoción para constituir en la emoción noticia también. Fíjense, ¿y qué decimos cuando nosotros observamos eso? ¿Cómo connotamos eso? Morbo, ¿no es así? Morbo. Lo connotamos con esa noción, morbo. O sea, es cuando esa búsqueda de información a partir de ese modo de preguntar, de esa psiquis de preguntar, va constituyendo ese instrumental, porque ya no estoy interesado en tomar una información para informar y publicar, sino que estoy interesado en generar un espacio, en instrumentalizar algo para convertirlo en noticia, para convertirlo en un impacto, ¿sí? Y entonces lo agrando, lo saco de contexto, morbo decimos, ¿sí? Vamos a entrevistar a abuelitos o niñitos que han sido abandonados del Sename, y entonces van poniendo cosas, la pregunta va capciosa, ¿sí? Va con un cierto contenido de respuesta. ¿Francisca? ¿Profe? ¿Sí? Ah, no. Ya. No te escuchamos nada más después que dijiste profe. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ya. Es que, por ejemplo, hoy día tuve la entrevista paciente, la primera entrevista, y nosotros sabíamos que en esa primera entrevista nuestra misión era solamente como recabar la información que nos pedían y no profundizar en nada. Ya. Porque ese es trabajo ya del terapeuta del CAPS que va a atender al paciente. Entonces, en un momento el paciente mencionó así como muy como si nada, como si no pasara nada, que su mamá se había suicidado con pastillas, que ya había tenido 2 intentos de suicidio, y finalmente, bueno, se tomó unas pastillas con alcohol y murió. Y de ahí como que siguió hablando de otra cosa. Entonces fue como, ahí la pregunta fue como, claro, si yo ahora profundizo en ese tema, es por morbo, porque realmente esa información la tiene que profundizar el terapeuta del CAPS, no me corresponde a mí. Entonces fue como, estaré haciéndolo bien, estaré haciéndolo mal, profundizo o no profundizo, le pregunto o no le pregunto. Fue como finalmente ya el paciente no quiso profundizar claramente, lo nombró como algo muy por encima, entonces... No, pues ya, si lo quiso dejar pasar, dejémoslo pasar, lo anotamos como antecedente para que el terapeuta del CAPS finalmente profundice en ese tema, porque queda como antecedente. Pero ahí yo sentí eso, fue como, si le preguntamos más, sería morbo, porque realmente nosotros no vamos a abrir algo que no vamos a poder cerrar. Pero sabes, ahí yo haría una distinción, y ahí sometámoslo un poco a abrir más la conversación, quizás. El morbo no se constituye por querer preguntar más, sino que el morbo se constituye cuando uno quiere usar eso para otra cosa que uno tiene como deseo o interés, ¿sí? Pero si, por ejemplo, a mí me pasara que estoy en ese proceso como tú, de que estoy haciendo una primera entrevista y esta persona te tira esa cuestión que es inesperada, ¿sí? Porque ustedes están haciendo una entrevista de ingreso, ¿sí? Y de alguna manera veo que la persona se quiebra o algo le pasa o lo tira así y después seguimos hablando como del tiempo, o sea, algo me pasó a mí o no, me imagino que a ti te pasó algo, Francisca. Es que en realidad él nunca lo mencionó durante cuando estaba contando como su relato, sino que cuando le preguntamos por
los antecedentes mórbidos de la familia, como hay antecedentes psicológicos, hay antecedentes de alcoholismo, estaban mencionando que había drogadicción, alcohol, y fue como nombrando a uno las personas de la familia, y entre esos nombró a la mamá como si nada, porque él ya nos había dicho que no tenía contacto, relación hace muchos años con la mamá y el papá. Entonces dijo, la verdad es que si yo te hablo, si tú me preguntas por mi mamá y mi papá, como que yo no siento nada. Dijo, no, como que no hay nada ahí, yo no siento nada. Entonces, por lo menos mi sentimiento fue, claro, fue algo choqueante en el momento, pero como lo nombró dentro de un cúmulo de cosas que para él supuestamente no significaban nada, fue como, claro, si yo sigo preguntando, va a ser porque yo quiero satisfacer una curiosidad de que para mí es algo choqueante, pero realmente dentro del proceso de lo que él está respondiendo y está contando, pareciera ser que no. Ah, ahí hay más antecedentes. Bueno que lo ampliaste, claro. O sea, si uno quiere saber por curiosidad, porque a veces uno también quiere saber por curiosidad o copucha, no sé cómo le llama a uno, así hay algo de un cominillo, así como algo delicioso en saber, y no sabéis nada. Claro, si es, ahí está clarito como lo dices tú. Si lo pregunto desde que quiero saber nomás, pero sabiendo que yo no voy a ser parte del proceso posterior ni para hacer, por supuesto que ahí se constituye morbo, ¿sí? Porque entonces la información es no por la información, sino por el sentido de la información, sino porque es instrumentalizada para otra cosa, para satisfacer otra cosa que no es el mero informar en ese caso, ¿sí? En ese sentido tiene razón. Pero, sí, pero en el mejor de los casos, uno se va preguntando, tiene que todo el tiempo estarse preguntando qué es lo que está haciendo uno, o sea, qué está queriendo con eso, ¿sí? Estoy queriendo con esto sacar una emoción porque estamos compitiendo como 4 canales a la hora del noticiero y ojalá ganemos rating por acá, entonces no me importa la persona. Y todos sabemos que no le importa a veces la persona, sino que lo que importa es generar una sensación, una noticia, que esa información se convierta en noticia, se convierta en una novedad que sea comprable, vista por la mayor cantidad de personas y todo lo demás, entonces mi corazón no está ahí, ¿sí? Entonces, morbo, la pregunta morbosa se constituye toda vez que aparece otro deseo, otro interés que no tiene que ver con la cosa misma con la que está hecha eso, ¿sí? En nuestro plano a veces llamamos iatrogénico, ¿sí? No sé si han escuchado la expresión iatrogénico, ¿sí? Para connotar otras cosas también que tienen que ver con cómo usar un espacio que está diseñado, arquitecturado para la recuperación del bienestar o para el bienestar terapéutico y es usado para otros fines, ¿sí? Incluso contrarios al fin terapéutico. Pero bueno, ahí tenemos algunos planos respecto de la pregunta periodística, ¿sí? Por favor, no estamos condenando, en ese espacio está bien, pero la pregunta es, los terapeutas a veces también nos acostumbramos y preguntamos periodísticamente, ¿sí? Y periodísticamente es preguntar acosando a veces. La pregunta es, nosotros como terapeutas, en nuestro desplazamiento conversacional, cuando aparecen preguntas, ¿son preguntas acosadoras? ¿Son preguntas que tienen ya algunas respuestas incluidas en su preguntar? ¿Sí? Y entonces hay otro modo de preguntar que es parecido, pero que de alguna manera implica otras cosas, que es el preguntar detectivesco. ¿Cómo pregunta un detective? Digo, no me refiero solamente a la profesión del detective, puede ser del juez, del fiscal, del carabinero, pero la pregunta detectivesca, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que requiere por respuesta? Es como que busca siempre buscar como un culpable, como siempre ir hacia como la culpa de algo. Eso, claro. Uno, el periodista busca información o tratar de constituir noticia, convertir una información en noticia, ¿sí? Y el detective, ¿qué busca? Busca establecer verdades respecto de un asunto para generar culpabilidades en alguien o no, ¿sí? Y por lo tanto, la pregunta detectivesca nunca es inocente, ¿no? El detective, y si ustedes han visto programas de televisión de detectives, los detectives funcionan con hipótesis, ¿sí? Con líneas de investigación, ¿sí? De hecho, los fiscales hablan así, líneas de investigación, ¿sí? Entonces, y con hipótesis investigan, qué sé yo, y eso debe ser un poco, no sé, parte de la metodología. Pero el preguntar detectivesco, cuando te preguntan a ti, ¿dónde estuviste el día sábado a las 4 de la tarde? ¿Sí?
es que estuve acá. Sí, pero ¿y cómo usted me puede explicar de que su mujer dijo que usted no estaba en la casa ese día? ¿Sí? Entonces, fíjate, en la pregunta detectivesca, la pregunta judicial, no requiere, no está preguntando necesariamente por una información, sino es una contrastación de verdad, porque estoy en el supuesto de que la persona podría estarme mintiendo y por lo tanto tengo que acosarla para que me dé la verdad. Antes teníamos estas, ¿cómo se llamaban? Estas cosas gráficas que eran los detectores de mentira y bueno, todavía se usan esas cosas, digamos, pero de alguna manera la pregunta detectivesca es la pregunta que tiene una pregunta que incuba una presunción de respuesta, que tiene una hipótesis, ¿sí? Y por lo tanto no es una pregunta genuina, no es una pregunta respecto de la cual el detective o el fiscal quiere saber, sino que quiere comprobar, ¿sí? Quiere testear, quiere contrastar. Entonces, no es una pregunta que requiere por respuesta un saber genuino, sino que es una pregunta que requiere por respuesta algo en función de lo cual yo voy a hacer una comprobación, un testeo, ¿sí? Una comparación con otras respuestas que tengo o otras presunciones que tengo. Y por lo tanto, esa pregunta nosotros le llamamos capciosa, ¿sí? Porque tiene una cierta capciosidad, o sea, tiene toda pregunta tiene en su interior un mundo posible de respuestas. Y hay preguntas que cuando uno se siente que las preguntas son tramposas, cuando la pregunta trae muy pocas respuestas posibles. Oiga, ¿usted le sigue pegando a su mujer o ya le ha dejado de pegar? Supongamos que un juez le pregunta a un acusado, ¿usted le sigue pegando a su mujer o ya le dejó de pegar? ¿Qué contiene esa pregunta? Contiene una respuesta que es la misma respuesta que es usted le pega a su mujer, es maltratador de su mujer. Y la pregunta es solamente si lo dejó de hacer o aún lo hace, pero contiene la afirmación usted es maltratador, ¿sí? Entonces muchas preguntas no son de ninguna manera preguntas, sino que son afirmaciones escondidas, ¿sí? Y por eso que uno a veces se enoja con las preguntas. ¿Le ha pasado a ustedes que a veces se enojan con las preguntas de alguien? Y entonces el otro te dice, oye, ¿para qué te enojáis si una pregunta nomás, po? ¿Le ha pasado eso, no? ¿Cómo es que uno se enoja con las preguntas? ¿Sí? Porque uno se da cuenta que son preguntas manipulativas, que son preguntas que te dejan estrechado, que la respuesta está fuera del mundo que especifica la pregunta y que hay preguntas que no se pueden contestar. Porque y uno dice, pero ¿cómo me preguntas eso? O sea, ¿qué te crees de mí que me preguntas eso? Entonces uno no la puede contestar, porque esa pregunta me encajona, me categoriza, me deja acosado en un lugar, me deja apresado en un lugar, ¿sí? Y por eso que las preguntas no son tan triviales. Por eso que el que pregunta y después la persona se enoja, dice, ¿y para qué te enojas? ¿Por qué te complicas si es una pregunta nomás, po? Y claro, no es una pregunta nomás, po. Y todos sabemos eso en la vida cotidiana, no es una pregunta nomás, po. O sea, el otro me está acusando con su pregunta, ¿sí? Entonces, por eso que en muchos interrogatorios, y bueno, ahí la palabra interrogatorio, en muchas preguntas uno se siente acusado, se siente enjuiciado, aun cuando el otro no afirma, no lo dice como una afirmación el juicio, pero la pregunta nomás, con la pregunta nomás tú sientes que viene el juicio en la pregunta. Entonces, da lo mismo como respondas, porque si respondes, la pregunta viene como un cierto juicio, tu respuesta no va a ser una respuesta, va a ser una defensa, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que a veces no son preguntas, son acusaciones. ¿Cómo me doy cuenta? En que yo no respondo, reacciono con una defensa. Si yo reacciono con una defensa, me muestra a mí que lo que yo estoy viviendo no es una pregunta del otro, sino que lo que estoy viviendo es una acusación, ¿sí? Una acusación enmarcada como una pregunta. Entonces, bueno, también, dale, sí. sí. Bueno, hay otro tipo de preguntas también que son como sordas. Y yo las pregunto, pero no estoy escuchando porque quiero escuchar lo que ya tengo en mi mente, como mis juicios, mis interpretaciones,
y cuando no me está calzando, yo sigo insistiendo, y ahí empieza el terapeuta, perdón que me vaya mal a la zona más del terapeuta, se empieza a alejar del paciente, y ahí uno le llama resistencia a lo que le está diciendo. No me habla de este punto. Entonces hay preguntas, como dicen, que abren mundo, pero hay preguntas que son sordas, que cierran posibilidades. Exacto. Y a veces nos acostumbramos, al menos que son preguntas, como dice el profesor, de interrogatorio, y esas empiezan a cerrar mundo, porque empiezan a responder a través de monosilábicamente, sí, no, y Claro. ahí en un sí y un no, no está la persona, al menos en ese ámbito. Pero la pregunta también tiene que, como dice, lleva un supuesto, y para yo poder tener una pregunta de otro tipo, tengo que callarme a mí, es un silencio mental y un sensorial para yo poder escuchar al otro. Y cuando yo hago la pregunta, también tengo que silenciar mis posibles juicios, que eso puede ser muy disruptivo a la hora de un proceso terapéutico. Y ahí yo me puedo perder en eso, porque cuando uno pregunta, a veces está en la ansiedad y va saltando más preguntas, pero no tiene un hilo conductor, como que se va para un lado. Y ahí viene como un lado más morboso, quizás puede ser. Sí. Eso. Súper. Jimena, Jonathan, sí. Cuando tú hablas de resistencia, es generalmente lo que le pasa al terapeuta con el paciente, porque finalmente si uno hace las preguntas sordas y el otro contesta sí, no, no es que el paciente sea el resistente, sino que es uno el que está formulando mal las preguntas, ¿cierto? Eso, sí, Ya. sí, porque aquí Pero la muchas veces se resistencia... habla de la resistencia del paciente. Pero esa Sí, pero resistencia la viene porque resistencia... uno no hizo la pregunta correcta, ¿no? Jimena es muy hábil, yo creo que es lo tuyo esto de la psicología. Ah. Menos mal que no estudiaste otra cosa antes. No, pero el asunto es que, claro, tal cual como tú dices, sí, o sea, esta resistencia no es de otro enfoque, sino una resistencia que viene más puntualmente de esta línea, ¿sí? Para que no haya malinterpretaciones, resistencia para otro enfoque es otra cosa, pero para nosotros como eso, de que yo estoy como pegando, como jugando un partido de tenis y no hay una respuesta, es como que las preguntas se caen, es como que yo golpeo y el otro no golpea de vuelta para seguir una conversación, empieza a caer en eso. Ya yo me empiezo ansioso y empiezo a preguntar más o sobre preguntar, pero es tal cual como tú dices, la incapacidad de uno de poder llegar a un mundo distinto, a una posibilidad que quizás, porque preguntamos de la misma forma a veces, cambiamos algunas formas, pero es lo mismo, pero es llegar a un lugar con la pregunta. Sí, súper interesante eso, porque esta metáfora del tenis, claro, son pelotas fuera, vais tirando pelotas y todas caen fuera, no son respondidas. Entonces, yo sería más agudo, me atrevería más, Jonathan, porque sí, la noción de resistencia también está muy instalada en muchos enfoques de la psicología, y quizá no es tan teórica como vivencial, porque entre los terapeutas dicen. Pero fíjense, nosotros le invitamos a ustedes que toda vez que ustedes digan resistencia del paciente, pregúntense sobre ustedes, no sobre el paciente, ¿sí? Porque la resistencia del paciente siempre devela una ineptitud del terapeuta. ¡Guau! ¡Qué terrible! Así que, y ahí tenemos que bajarnos del Olimpo todos los terapeutas. Entonces, cuando digamos resistencia al paciente, tú pregúntate mejor en qué ineptitud estoy yo, de modo tal que estoy no viendo mi propia ineptitud y colocándolo como resistencia del paciente. Porque resistencia del paciente es que a veces te esquive una pregunta que donde, como dice Jonathan, tú quieres llegar así insistentemente, o nos ponemos incisivos porque queremos sacarle una respuesta, ¿sí? Y como decimos en la vida cotidiana, es a veces sacar mentira de verdad o al revés, o verdad de mentira o algo por el estilo, ¿sí? Entonces nos ponemos demasiado incisivos porque estamos acá nosotros obsesionados con obtener una cierta información que es la respuesta que yo quiero obtener. ¿Y por qué conversamos de esto? Porque todas estas dimensiones son bastante inconscientes cuando estamos en la conversación, pues no nos damos cuenta. Por eso que es importante el terapeuta reflexivo que pueda preguntarse después, pero el terapeuta nunca reflexiona si concluye en que esto meramente tiene que ver con una resistencia del paciente, ¿sí? Entonces les vamos colocando muchas cualidades a los pacientes cuando a nosotros no nos están funcionando las cosas.
Cuando no podemos aperturar mundo, como dice Jonathan, hay preguntas verdaderamente sordas porque van cerrando los mundos. Y el terapeuta ahí se pone ansioso, porque en algún momento, chuta, ¿y ahora qué pregunto? ¿Y qué pregunto? Sobre todo los terapeutas iniciales, cuando estamos iniciándonos, estamos en la ansiedad y en el apremio de ¿y qué pregunto? ¿Y qué pregunto? ¿Y qué pregunto? Entonces nos hacemos a veces una pregunta guía. Y cuando nosotros nos guiamos por una pauta de preguntas, lo que surge es un interrogatorio. Y un interrogatorio no es lo mismo que una conversación terapéutica, ¿sí? Entonces, volvemos. Lo más extremado acá es que la pregunta detectivesca siempre tiene una presunción de respuesta, es suspicaz. La pregunta suspicaz, que trae una sospecha de algo, ¿sí? La pregunta del celoso o de la celosa, ¿cómo es? ¿Cómo es la pregunta del celoso o celosa? Es una pregunta suspicaz, po. A la horita que venís llegando, bueno, ya es una afirmación. ¿Y de dónde venís? ¿Sí? Que es la pregunta suspicaz. ¿Sí? ¿Y del trabajo venía hasta ahora? ¿Ya? Pregunta suspicaz. Puede ser de una mamá con un hijo adolescente. ¿Sí? ¿Y a la hora que venís llegando? ¿Y de dónde venís? ¿Sí? Entonces, eso devela una historia de desconfianza quizá anterior y que esa pregunta revela mucho más, pero no es una pregunta que requiere como respuesta, o sea, entonces ese hijo adolescente o esa esposa o ese esposo que es requerido por esa pregunta celosa no tiene una respuesta, sino que tiene una defensa, ¿sí? Y es esa la posición de respuesta que uno tiene cuando va a un tribunal y está acusado de algo, ¿sí? Entonces las preguntas no son preguntas. Bueno, tienen forma de pregunta, pero en rigor nosotros vamos a decir acá, para nuestra reflexión, que no son preguntas, tienen forma de pregunta, pero no son preguntas. Entonces, tenemos la pregunta detectivesca, la pregunta del periodista, que son interrogatorios, entrevistas, interrogatorios, detectives, periodistas, la pregunta del médico, es otro tipo de pregunta. El médico te pregunta para chequear también, es una pregunta también chequeadora, contrastadora. Dígame cuáles son sus síntomas, dónde lo siente. Entonces, cuando tú le estás diciendo eso, él ya se está haciendo un panorama, esto, con esto, con esto. Ah, ya, entonces ya estoy dando con el nombre, con la categoría. Ah, ya usted tiene una gripe, una faringitis o lo que sea, o no sé. Entonces tenemos que hacerle esto y todo otro. Entonces, en una pregunta en donde uno sabe que te van a preguntar así, uno no reclama, porque quiere o que sepa que el médico me diga cuál es el diagnóstico y que me dé cuál es el tratamiento, quiero salir de eso. Uno no reclama, no me trató bien, o sí, también reclama, sí que me trató bien, pero no por... ¿Ah? Se parece un poco a la pregunta del psiquiatra. O la pregunta del psiquiatra, ¿cómo es la pregunta del psiquiatra? Que es médico, es una pregunta médica. Entonces nosotros a veces nos acoplamos más a las preguntas del psiquiatra, como psiquiatra y psicología. Entonces ahí viene una complicación a veces, porque también empezamos a chequear listas mentales. Y empezamos a hacer eso. Tiene esto, tiene esto, otro, tiene esto acá. Ah, usted debe tener esto. Y ahí se nos forma una categoría. Exactamente. Sí, eso. Y sobre todo que yo tengo aquí mi librito, po. Mi DSM, ¿en cuál número van? ¿6? ¿DSM-5? DSM-5 creo que va. Tengo mi librito acá, que es mi Biblia, y para muchos psicólogos hacemos también de eso nuestra Biblia, y entonces yo lo abro y digo, ah, ya, entonces se cumple esta, que es la principal, esta y esta, y coloco tickets, ya, y después hago un diagnóstico diferencial porque se parece a otra, entonces hago una diferenciación, entonces, ya estamos en presencia, eso es. Por favor, yo sé que lo estoy ridiculizando, pero no estoy, pero lo estoy extremando solamente es como colocarle la lupa y verlo así como pintorescamente, no, por supuesto que no lo es, pero es como para ver, ese es un modo de preguntar en donde la persona no necesariamente tiene presencia en su vida, sino que lo que me interesa son sus síntomas, para yo, con mi librito, poder discriminar algo ahí. El caso más burdo que a mí me tocó ver una vez es que yo estaba trabajando en el hospital, estaba asesorando estudiantes de psicología de otra universidad en el hospital Luis Calvo Maquena, ¿sí? Y trabajábamos dentro del departamento de psiquiatría, ¿sí?
Y entonces el médico jefe, que era psiquiatra, le mandamos un caso, y el caso extremo de esto es que de no necesitar a la persona, es que en algún momento ese médico psiquiatra jefe, de ese entonces, estoy hablando del año 97, 98, por ahí, nos dijo que le mandáramos los síntomas para él hacer el diagnóstico, ¿sí? No tenía tiempo para ver al paciente. Con que le mandáramos los síntomas bastaba, ¿sí? Y claro, uno acá, desde el mundo de la psicología, uno raja vestidura con una actitud así, ¿sí? Bueno, pero eso parece que es bastante habitual, ¿sí? Porque no requiero necesariamente al otro, sino que requiero su sintomatología para poder hacerlo. De hecho, cuando el otro está presente ahí, da lo mismo si está o no está, ¿sí? Porque tú sientes que el trato no es de una persona y no está interesado en tu vida, sino que en esa particularidad sintomática. Y entonces ahí, de nuevo, volvemos al viejo paradigma de una medicina central, la sintomatología, y no en la vida de las personas. Y ahí hablamos de los enfoques biomédicos, qué sé yo, versus estos enfoques más biopsicosociales, que son muy bonitos como enfoque, pero todavía no hay tanta realización de eso en la vida, en la estructura, en los cambios estructurales. Sí, cuando los centros de los consultorios de atención primaria pasaron desde el año 93, 94, 92, por ahí, a ser centros de salud y después centros de salud familiar, y cambian este enfoque desde lo biomédico a lo biopsicosocial, claro, todos estos años han estado en esos cambios que han sido la mayoría estructurales. Ahora todos son CESPAM. No existen los consultorios así nomás como atención primaria, todos son CESPAM. Cambiaron el modelo de atención, un modelo más familiar, qué sé yo, como médico de cabecera, pero lo que no ha cambiado todavía es la cultura, ¿sí? Porque la cultura todavía es bastante biomedicista, ¿sí? Aunque en los equipos hay otros tipos de profesionales. Pero bueno, porque la cultura demora mucho más en cambiar, ¿sí? Necesitamos 40 años más para que estemos ahí asentados en eso. Pero bueno, lo que de alguna manera se pretende ahí es poder mirar la sintomatología que está no en un cuerpo nomás, sino que es parte de una vida y que de alguna manera se correlaciona con la vida, ¿sí? No es que yo tenga una nariz acá nomás y el otorrino me elimina la nariz. A veces el problema no tiene que ver con mi nariz o con las alergias que tengo, sino con la vida que hay detrás de esta nariz. Porque aquí hay una vida, detrás de esta nariz hay una vida, ¿sí? Una vida intensa. Y de alguna manera el otorrino solo va a ver los aspectos a veces solamente circunstanciales de la nariz o de la faringe que tienen que ver con las reacciones alérgicas estacionales y que después se cronifican y todo lo demás. Entonces, la pregunta, ¿sí?, terapéutica no es la pregunta detectivesca, no es la pregunta periodística y por lo tanto no se tiene que constituir en un interrogatorio y tampoco en una entrevista. Si bien la pregunta terapéutica requiere información, pero fíjense en esto, porque nosotros lo estamos diciendo a cada rato con los estudiantes que nosotros asesoramos que están haciendo práctica ya. Lo importante no es la información, ¿sí? La información es importante, pero es secundaria, ¿sí? Los primeros terapeutas, cuando están en sus primeros pasos, se llenan de información y no saben qué hacer con tanta información. Y nosotros le decimos, no necesitamos información, lo que necesitamos es que tú entiendas qué es lo que está sucediendo ahí en esa vida, en ese sistema, cuando ya lo tenemos configurado como un sistema, ¿sí? Y entonces vamos trabajando con una ficha que para cada ítem te tiene sugerida 3 líneas y por lo tanto no tienes que escribir más de 3 líneas. Y por lo tanto tienes que pensar un poco qué de todo eso que tú obtuviste como información, que a veces tuviste como 3 hojas escritas de información, ¿cómo la pones en 3 líneas? ¿Sí? Porque tienes que pensar qué es el núcleo fundamental doloroso y aprender ese ejercicio de aprender a pensar eso va modulando el modo, va modificando el modo en que tienes que ir a mirar. ¿Qué voy a ir a mirar? Voy a ir a mirar información, entonces obtengo mucha información. ¿Qué hago ahora, profe, con tanta información? No te sirve toda esa información, ¿sí? Entonces, información vamos a tener, ¿sí? Pero la pasión nuestra no es la obtención de información. Y eso es algo que nosotros destacamos harto porque los psicólogos nos hemos perdido en eso, ¿sí? Preguntamos mucha información, preguntamos mucha historia, ¿sí? Pensamos que tenemos que ir inmediatamente a la historia y hacer casi una historia anamnética,
¿sí? Para entender algo, y a veces estamos llenos de historia y no entendemos absolutamente nada del núcleo doloroso en el que está la persona ahí. Pensamos que ser sistémico es tener muchas cosas. Acuérdense, lo sistémico, los sistemas, cuando para constituir o distinguir un sistema, no lo estamos distinguiendo ahora por conjuntidad de cosas, por componentes, por tener muchas cosas, sino que lo que vamos a distinguir como sistemas son relaciones, ¿sí? Que constituyen lo que después, a posteriori, uno dice, hay un sistema. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cuáles son las preguntas, ¿sí? Que necesitamos, o el modo de conducirnos en el preguntar, de modo tal que nos pueda orientar a mirar la constitución de un sistema? Esa es nuestra tarea, a lo menos nuestra tarea de aquí para adelante en esta sesión, en estas clases que nos quedan hasta que termine el semestre, cuando empecemos con esto. Pero bueno, todavía estamos en el preguntar. Otra cosa sobre el preguntar. Entonces, el preguntar terapéutico no es un preguntar periodístico ni un preguntar detectivesco, porque son distintas respuestas las que se requieren. Es más, vamos a decir algo más. ¿Cómo preguntan los niños? ¿Cómo son las preguntas de los niños? ¿Hay otro preguntar ahí? Sí, es como de curiosidad. ¿Yana? Es de curiosidad. Curiosidad. Y espontáneas. Espontáneas. Directas e incisivas. ¡Ah! Eso, directas, incisivas. O sea, el niño es serio para la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué es serio para la pregunta? Y el niño no ha estudiado nada, estamos hablando de un niño de 3 años, 4 años, o sea que tiene un poquito de lenguaje como para enhebrar ideas, qué sé yo, es una pregunta. ¿Sabe qué es lo más fundamental? ¿Qué es lo que constituye la pregunta en tanto pregunta? ¿Qué es? Y los niños son los expertos en eso. Cuando yo, por ejemplo, le hago una prueba a ustedes, el profesor le hace una prueba. ¿Por qué se llama prueba? ¿Sí? El profesor te pregunta a ti, dígame cuáles son los criterios que nosotros colocamos en nuestra proposición para distinguir un sistema. Yo te estoy preguntando porque yo no sé. ¿Por qué te estoy preguntando? Te estoy preguntando para probar si tú sabes. Y por lo tanto, eso no es una pregunta de verdad. Es una pseudo pregunta. Porque una pregunta de verdad, ¿qué hace? Y los niños preguntan de verdad, sin saberlo. Preguntan algo respecto de lo cual no tienen respuesta. ¿Sí? Fíjense si es tan natural y tan básico y tan simple como eso. Ah, sí, obvio, por haberlo dicho antes. Sí, pues, si lo sabemos, si todos sabemos eso. Una pregunta es pregunta, lo que constituye a la pregunta en tanto pregunta es que no se tiene respuesta respecto de eso que se está preguntando. Eso lo constituye en pregunta. Y por lo tanto, algunas preguntas de detective no son de ninguna manera preguntas, tienen la forma de pregunta. Son formulaciones como preguntas, son afirmaciones que son formuladas como preguntas. Muchos periodistas hacen preguntas y no son preguntas, son afirmaciones que son formuladas, o sea, son puestas en la forma, se disfrazan de preguntas, pero de ninguna manera son preguntas. La verdadera pregunta es aquella que no tiene respuesta y por lo tanto lo que requiere es una respuesta atingente a ese contenido que se está preguntando. Y esas preguntas hacen los niños. Los niños hacen preguntas y quieren saber la respuesta porque no la saben. Y por lo tanto, la pregunta se constituye en un trasfondo de ignorancia. La pregunta tiene que tener ignorancia respecto de aquello que se está recabando. Si no tiene ignorancia, entonces es una pregunta instrumental, ¿sí? Capciosa, detectivesca o lo que sea que le podamos llamar, ¿sí? Porque la pregunta que hace el celoso no es una pregunta, es una afirmación puesta como en la forma de pregunta, formulada como pregunta, pero no es una pregunta porque tiene presunción, sospecha de respuesta. ¿Sí? El solo tener presunción y sospecha de respuesta o tener la respuesta como hace el profesor cuando le hace una prueba a usted, eso de ninguna manera es una pregunta. ¿Sí? Es una relación interpersonal instrumental, manipulativa. Por supuesto que acá una buena manipulación porque nos permite el aprendizaje y todo lo demás,
¿sí? Pero en lo fundamental es manipulativa. Toda pregunta instrumental es manipulativa, ¿sí? Porque no es que quiera la respuesta, no es que no sepa la respuesta. Los niños hacen preguntas cuya respuesta ellos no saben. Y esa pregunta, uno frente a esas preguntas se enternece, ¿no es así? ¿Sí? Porque la pregunta también es una relación interpersonal, la pregunta también es una relación, ¿sí? Entonces, fíjense la locura que vamos a decir, o la herejía a la que estamos invitando. El terapeuta tiene que recuperar las preguntas infantiles. O sea, no las preguntas en tanto los contenidos de las preguntas, ¿sí? Sino que tiene que recuperar ese candor. Y candor, ¿sí? O esa inocencia, implica que yo pregunto efectivamente sin saber respuesta. Pero si yo como terapeuta pregunto con presunción de la respuesta, entonces al ratito, y si puede ser que alguna pregunte así, no hay ningún problema, pero cuando el modo de preguntar mío como terapéutico es de presunción de respuesta, no pregunto para saber, sino que ya tengo una hipótesis, una sospecha, la persona se siente al ratito manipulada, se siente enjuiciada. El terapeuta no hizo una afirmación de juicio, necesariamente. Tú podrías acusar al terapeuta, oye, que usted me enjuicia. ¿Cuándo te he hecho un juicio yo? Y efectivamente no te lo he hecho como afirmación. Pero todas las preguntas que te hizo, todas traían un juicio sugerido, ¿sí? Y uno a veces no sabe cómo decirle, porque no sabe cómo metacomunicarse. Igual, lo siento, pero no tengo pruebas porque de verdad no ha hecho ninguna acusación explícita como afirmación. Pero siento que me acusa, siento que me acusa, me acosa, ¿sí? Porque no te has dado cuenta que las preguntas traen todas esas acusaciones. Pero como vienen como pregunta, el otro se defiende, se podría defender ante una acusación tuya. Usted me está enjuiciando, ¿no? ¿Cuándo? Yo te he hecho ningún juicio, ¿sí? Pero tú lo sientes en la relación. Y nosotros tenemos que recuperar un poco esa sensorialidad prístina, espontánea, como decía un compañero por ahí, natural de la relación, porque ahí voy detectando yo, ¿sí? Entonces, nosotros en la pregunta terapéutica tenemos que recuperar el candor de la pregunta infantil, no los contenidos de la pregunta infantil. O sea, recuperar, fíjense, nuestra ignorancia. ¿Pero cómo? Habla de ignorancia, ¿sí? Cuando hemos estado 5 años, 6 años, algunos haciendo el doctorado en psicología, 6 años aprendiendo cosas y nos dice que es la ignorancia. Sí, pero no estamos hablando de la ignorancia en términos de no saber contenidos, sino que estamos hablando de la ignorancia como una actitud de la vida y el reconocimiento de que de verdad tú eres ignorante frente a la vida de esa persona que está viniendo a conversar contigo en esa primera entrevista. Eres totalmente ignorante. Pero estamos en una cultura donde esa persona también piensa, ¿sí? Porque esa cultura la hemos ido masticando nosotros también, los psicólogos, los terapeutas, la tradición de la psicología. Esa persona piensa que tú sabes más de ella. A veces piensa que tú puedes saber más de ella sin que ella te reporte mucha información, sin que ella te diga nada. Y te dice, ah, usted es psicóloga, o sea, usted ya me conoce. O está en una fiesta y tú dices, ah, sí, soy psicólogo, ¡oh! Y me está analizando, ¿sí? O sea, esa persona ya está en una sopa cultural donde pensamos que el psicólogo o la psicóloga tiene ciertos atributos especiales, espectaculares, la bolita de cristal, en donde sabe de ti sin ti, ¿sí? Y eso es una tremenda aberración, una tremenda perversión que hemos generado, ¿sí? Porque nos hemos puesto ahí en el Olimpo, ¿sí? Y en el Olimpo nosotros no podemos reconocer nuestra ignorancia respecto de la vida del otro. Entonces, la pregunta o la psiquis de pregunta que necesitamos recuperar, que es la psiquis de la pregunta infantil, que es recuperar la pregunta que no sabe la respuesta, pero para eso también tenemos que hacer una autointervención en nosotros, ¿sí? En mirar y no conceder, sino reconocer que de verdad soy ignorante respecto de la vida de esa persona. No la conozco. Y precisamente esas primeras sesiones, esas primeras conversaciones son para yo saber, mirar, observar, y que la persona y que mi preguntar oriente a la persona para que no solo me dé información, que no es importante, pero no es lo más importante, sino que con mis preguntas
la persona a veces se le clava la pregunta como una pregunta que ella tampoco se ha hecho, ¿sí? En el mundo del coaching, cuando sucede ese fenómeno, le llaman ellos la pregunta poderosa, ¿sí? La pregunta poderosa es esa pregunta que tú la estás haciendo y de repente la pregunta, oh, la persona te dice, nunca me había hecho esa pregunta. Cuando la persona te dice, no me había hecho esa pregunta, es porque en ese momento se constituyó en pregunta. Y se constituyó en una investigación natural. ¿Sí? Oh, no sabía. Oh, nunca me había preguntado eso. Y se rasca la cabeza y todo. Y entonces, eso es una tremenda pregunta. Esa es pregunta. En el coaching dice pregunta poderosa, porque en la otra son no poderosas, pero le llaman pregunta. Nosotros decimos, de ninguna manera las otras son preguntas. Son formas de pregunta. Ya, pero tenemos que entrar un poquito más ahí, porque como es una pregunta, tenemos que mirar qué es lo que constituye la pregunta, ¿sí? Y si nos vamos al mundo, al reino nuestro mamífero, la pregunta no es propia de los seres humanos, sino también de otros mamíferos, ¿sí? Oh, pero no hablan. Sí, pero estamos hablando de la pregunta, no de la formulación, que es hablada también, ¿sí? ¿Han visto de repente que un perro se desplaza caminando y de repente se detiene? Y mira, ¿han visto eso, no? Como un gato que está, bueno, ahí, compañero tiene 8, 10, no sé cuántos gatos, está haciendo un doctorado en gato. Y de repente está tranquilito y de repente levanta la oreja, o las dos, y se inquieta. Es una pregunta, ¿sí? Y el gato, fíjense, el gato cuando está curioso, levanta la cola para atrás, ¿sí? Ahí, y la cola queda como así, como en signo de pregunta. ¿Han visto eso, no? Ve a un gato por detrás cuando levanta la cola. La forma que tiene la cola es una forma del signo de interrogación final. Fíjense, un animal se conduce en las coherencias de su vivir y de repente hay una interrupción a esas coherencias, ¿sí? El gato saltaba siempre de aquí a acá y de repente tú le sacaste el mueble a donde llegaba el destino de su salto. Le sacaste el mueble y el gato va cayendo así. Si tú le sacas una foto, va cayendo así, ¿sí? O sea, sorprendido, asombrado. Todas esas cosas decimos, ¿no? Que perdemos los adultos. ¿Qué perdemos? Decimos, perdemos la capacidad del asombro, la capacidad de la sorpresa. Y estamos diciendo algo correcto, pero la estamos embarrando porque le llamamos capacidad a eso y eso no es una capacidad, porque las capacidades son mentales y estas dimensiones no son mentales, ¿sí? El asombro no es mental, porque el asombro lo tienen más bien los niños chiquititos, los bebés, y ellos todavía no tienen protomente, no hay mente todavía. Entonces, ¿cómo podemos decir que es una capacidad? De ninguna manera es una capacidad, ¿sí? Es algo natural. Fíjense, es una discontinuidad de las coherencias vivenciales del vivir. Eso es lo que constituye una pregunta. Una pregunta es una discontinuidad experiencial. Yo cuando chico tuve muchas muertes alrededor. Un tío, mi papá, mi hermano chiquitito, qué sé yo. Y el cuento era, la explicación era, las personas, yo vi, por lo tanto, velorios, veía estos cajones, los ataúdes. Y el cuento era, las personas que se mueren van al cielo, el cielo está arriba, eso que está arriba es el cielo. Yo le preguntaba a mi mamá, cuando estábamos afuera de la casa, en una tarde, le preguntaba, ¿y dónde están todos los cajones que no los veo? Y apuntaba para el cielo. ¿Dónde, mamá, están los cajones? Eso era una pregunta, porque me habían contado una coherencia. La gente se muere. Yo veía a la gente muerta en un cajón, ¿sí? Iba a los entierros. La gente se va al cielo. El cielo está ahí arriba. Mamá, ¿dónde están los cajones? ¿Sí? No era una pregunta capciosa, es una pregunta, y como pregunta es, hay algo, hay una cierta coherencia acá, fíjense, viene una coherencia acá y aquí hay un vacío. ¿Sí? Me caigo en el vacío porque esto no lo puedo completar. ¿Sí? ¿Y dónde están los cajones? ¿Sí? Ah, ¿cómo eso? No, es que los niños vienen la cigüeña, y yo nunca la he visto, po.
Y mamá ya tenemos 8 hermanos y nunca ha visto la cigüeña. Es que los regalos los trae el viejito Pascuero. Ya está bien, como mágico al principio, pero después en algún momento en la noche, pero mamá, yo investigué, estuve toda la noche mirando, nunca pasó el viejo. Dime, ¿de dónde salen los regalos? ¿Qué sé yo? Fíjense, pero lo que queremos connotar es una discontinuidad experiencial. Se genera un vacío en esa continuidad de experiencia o de coherencia del pensar. Se genera un vacío y ese vacío es una pregunta. Y eso es una pregunta vivida. La pregunta vivida, la pregunta experienciada. Esa es la pregunta, ¿sí? Que en nuestro lenguaje, nosotros humanos le damos una cierta forma y que le decimos es la formulación de la pregunta, ¿sí? Pero la formulación no es lo mismo que la pregunta, porque a veces nos hemos fascinado y pensamos que tenemos que ser, nos convertimos en preguntones, pero son puras formas de pregunta nomás, porque la pregunta no está sucediendo. Yo por muchos años en esta universidad, antes que existieran este modo de seminarios para las tesis, o tesinas, ¿sí? Fui profesor patrocinante, o sea, guía de las tesis. Y el gran problema que encontrábamos siempre con los tesistas o las tesistas que yo acompañaba era la pregunta de investigación, ¿sí? ¿Sí? Es un dolor de cabeza eso, porque el metodólogo te dice, no, mire, reformule la pregunta, claro. Y el problema es que cuando uno entra a hacer una investigación, la investigación tiene que sustentarse en una pregunta, en una discontinuidad experiencial o del pensamiento que uno tiene respecto de una materia cualquiera esta sea. Pero uno no tiene a veces la pregunta, po. Tiene el apremio de tener que hacer la tesis, pero no tiene la pregunta, ¿sí? Porque la pregunta aún no le sucede. La pregunta nos tiene que suceder, ¿sí? Y entonces nos acostumbramos a formular preguntas, a estar en la forma de ejecutar preguntas sin que nos suceda la pregunta, ¿sí? Y por eso que, fíjense, en este mundo actual estamos llenos de investigaciones por todas partes que son puras basura, ¿sí? Investigamos y salen publicaciones y tienen que discriminar qué es basura y qué es algo de verdad, porque muchas de ellas son por apremio de un investigador que si no publica algo pronto se va a morir, va a desaparecer en ese mundo, en esa comunidad científica, ¿sí? Un profesor de la misma universidad, pero de antropología, amigo mío, ¿sí? Me preguntó una vez, hace como, no sé, 7 años atrás, me dijo, oye Javier, y bueno, ¿hay publicado algo? Y antes que yo le contestara, o ¿has publicado algo nuevo? No sé, o antes que yo le contestara, él me decía, porque acá, oye, si uno no publica, uno está muerto. Y tiene toda la razón, pero me caló la pregunta, porque si no publico no existo como académico, ¿sí? Estoy muerto. Entonces, fíjate, esa psiquis de la investigación, de la publicación con apremio, porque eso constituye existencia en el mundo de la academia, el mundo de la ciencia o todo lo que sea, implica que estamos haciendo mucha investigación sin ninguna pregunta, ¿sí? Y las preguntas son meras formulaciones. Ya, pero eso para la investigación. Para el ámbito terapéutico, lo que nosotros necesitamos como terapeuta aprender a recuperar es esa pregunta vivenciada, experienciada, ¿sí? O sea, que recuperar ese vacío, esa ignorancia que tengo esta coherencia y de repente hay un vacío acá y sigue acá y hay un vacío. Es como que aquí está la pregunta, ¿sí? Necesito recuperar esa experiencia. ¿Cómo se obtiene esa experiencia en la conversación terapéutica? Aprendiendo a escuchar. Y aquí viene la segunda gran cosa, ¿sí? Porque si no hay escuchar, no va a suceder la experiencia de la pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos que decir algo sobre el escuchar también. Fíjense, el que podamos recuperar esa pregunta vivida, experienciada, ¿sí? Que es la pregunta que realmente constituye una conversación. Un interrogatorio constituye eso, preguntas y respuestas. Pero, por ejemplo, cuando estamos en una sesión terapéutica, si tú lo que observas es pregunta-respuesta, estás en un interrogatorio. Y eso tarde o temprano la gente se cansa, el terapeuta se cansa, la persona se siente interrogada o enjuiciada, lo que sea. Lo que tú tienes que observar es que se produce una conversación donde la pregunta del terapeuta va abriendo un espacio, un mundo en el paciente, y eso que escucha
el terapeuta como el mundo que se empieza a abrir del paciente, le pasa al terapeuta que le amanece, le nace una nueva pregunta, en ocasión de lo que está escuchando, ¿sí? No en ocasión de estar acoplado a su pauta de preguntas que tenía antes, no en ocasión del libro o de su Biblia que tiene en psicología, ¿sí? Sino que es en ocasión de que me estoy metiendo, fíjense en mis manos, me estoy metiendo ahí en el mundo del otro y ahí me surgen preguntas en ocasión de ese momento, ¿sí? De lo que me está contando la persona, y ahí me aparece algo, porque me dice esto y esto otro, y a mí se me configura un vacío ahí. Ah, oiga, ¿y esto? Ah, ¿sí? Y está súper acoplado, ¿sí? Entonces, no podemos recuperar la pregunta infantil, la pregunta vivenciada, si no aprendemos primero o no tomamos en cuenta o no revisamos de nuevo qué es lo que hacemos referencia con el escuchar, ¿sí? Y entonces, escuchar, como decíamos recién, nos anticipábamos, no es una mera cuestión auditiva. Después decimos, bueno, en el escuchar también está la mirada, sí, está el sentir, ¿sí? Está atender a las dimensiones sensoriales en las que uno está, la presión, el dolor, lo que sea, ¿sí? El sentimiento, el sentir que siento cuando la persona está contando algo y a mí me conmueve, escuchar todo eso, ¿sí? Es atender todo eso. Pero, entonces, el escuchar tiene que ver con toda la gama sensorial de los 5 sentidos, y más, porque podemos agregar la intuitiva, las resonancias, qué sé yo, y la intuición como una información como que me llega sin saberlo, o la resonancia en la vibración que se produce acá en ocasión de lo que estoy escuchando, qué sé yo. Todas esas que podríamos decirlo como otras percepciones extrasensoriales, no vía esa sensorialidad física, ¿sí? Entonces, el escuchar implica todo eso, pero algo más. Implica además una actitud. Y fíjense, es una arquitectura, por eso mírenme las manos, por favor. Es una estructura, una arquitectura que es de esta manera, ¿sí? Que genera acá un espacio. Fíjense, aquí está cerrado, se abre y aquí se genera un espacio, ¿sí? Y ese espacio se dispone para que la otra persona, que es tu paciente, pueda ser un ratito ahí en ese espacio. Pueda ser, pueda habitar, ¿sí? Es un espacio psicológico, ¿sí? Solamente lo estamos colocando como metáfora física, como una arquitectura. Se abre, ¿sí? Para que la otra persona tenga lugar ahí un ratito. Destaco esto del ratito, ¿sí? Tenga un lugar un ratito. Y eso, fíjense, es opuesto a la imagen tradicional que tenemos de la empatía. Entonces, si bien sí, empatía, pero preguntémonos primero a qué miércoles le hacemos referencia con la empatía. Y tenemos serias distorsiones también con eso, ¿sí? Y también dentro del núcleo del seno de la psicología. Lo que connotamos habitualmente, sobre todo en psicología y en educación, se habla mucho de esto. Lo que connotamos, y también los terapeutas, nos entrenamos para ser empáticos, tenemos que generar empatía. Nosotros decimos, no tienes que generar empatía, no tienes que hacer eso, ¿sí? Tienes que escuchar, que es distinto, ¿sí? Ya, el movimiento de la empatía, tal cual como lo entendemos, es un movimiento donde tú, como terapeuta, vas hacia la otra persona y te pones en el lugar de ella, cosa que es estructuralmente imposible, ¿sí? Porque para tú vivenciar lo de la otra persona, tienes que estar en su historia y eso no es así, ¿sí? Entonces, fíjate, el movimiento aquí, en esta mano, el terapeuta se mueve para allá, ¿sí? Y además el terapeuta va con esfuerzo, va ocupado, va haciendo intentos deliberados y por lo tanto va ocupado, ¿sí? Va ocupado haciendo un esfuerzo por generar algo, por impactar en algo, ¿cierto? Y por lo tanto va ocupado en algo psíquicamente, por ser empático, por ponerme en lugar del otro, ¿sí? Pero cuando pretendo eso, yo desplazo al otro, porque de todos modos el que va soy yo. Y tenemos que tomar conciencia de eso.
soy yo, de todos modos el que va soy yo, y por lo tanto, en el mejor de los casos, leo desde mis propias concepciones. Eso es el movimiento, lo estoy explicando como movimiento, es el movimiento tradicional como nos explicamos la empatía. Voy hacia el otro y me pongo en el lugar del otro, o metafóricamente, en meterte en los zapatos del otro, en el vivir de cómo siente el otro, ¿sí? Eso es virtualmente imposible, porque hay una cuestión estructural que es muy corto acá como para dar fundamento, pero hay fundamentos para eso. El escuchar es un movimiento distinto. El escuchar, acá el terapeuta se queda, pero fíjate, no interviene a la persona, sino que se autointerviene y hace esto, abre un espacio para que esta persona, que es tu paciente, pueda tener lugar acá en este espacio. Fíjate que el movimiento es distinto. Acá, empatía, voy, me pongo en lugar del otro, lo desplazo. Acá, escuchar, me autointervengo yo, abro un espacio para que en esa conversación la persona, su mundo tenga lugar acá, sin ninguna objeción. ¿Sí? Y por lo tanto, sin juicio. Y por lo tanto, tengo que reformular después, como digo, si trabajo con diagnóstico y esos nombres, tengo que pensar también cómo es esa formulación. No nos vamos a meter ahora en eso, ¿sí? Pero ese es el movimiento. Entonces, el escuchar, aparte de toda la sensorialidad, se le llama escuchar y se refiere solamente al oír y a la oreja, pero es de toda la sensorialidad, implica esta actitud, esta estructura en la relación. Fíjese, estamos hablando de la relación, o sea, el escuchar se da en una relación. El escuchar es una relación. ¿Cuál relación? En donde uno de los componentes, o los dos, hacen esto. Abren, generan un espacio acá en su vida para que la otra persona pueda habitar y sea en esa vida lo que esa persona es, lo que esa persona está vibrando. Y no que esa persona sea reducida a las teorías y a los teoremas que tiene el terapeuta. Porque habitualmente lo que hacemos los psicólogos, y eso nosotros pensamos que es una perversión, los psicólogos lo que hacemos, las psicólogas lo que vamos haciendo, sin saberlo a veces, ¿sí? Es ajustamos a las personas, las trivializamos para nuestras teorías. Heinz von Foster, un cibernético, habla sobre las trivializaciones que hacemos en la educación. ¿Qué hacemos en la educación? Vamos trivializando, reduciendo el número de respuestas conductuales posibles de la diversidad gigantesca de los niños para acoplarlos, homologarlos a respuestas estandarizadas, a movimientos estandarizados. Lo mismo vamos haciendo los terapeutas a veces con nuestros pacientes. Vamos trivializando a nuestros pacientes, vamos acotando su ámbito de vivir para que se ajusten a una categoría diagnóstica que yo ya tengo. Yo ya, antes que la persona venga, yo ya le tengo guardada algunas categorías diagnósticas donde yo la voy a colocar después de un rato, ¿sí? Eso no constituye de ninguna manera escuchar, ¿sí? El escuchar se constituye en la apertura de un espacio, y cuando se abre un espacio, ¿qué hay adentro del espacio? Nada, vacío, ¿sí? Fíjate, espacio es nada, vacío, silencio, ignorancia. Espacio, vacío, nada, silencio, ¿sí? Entonces, el silencio no lo estamos llamando nomás silencio de la sonoridad de las palabras, sino un silencio mental. ¿Por qué el escuchar decimos no se constituye en la interpretación? Porque la interpretación es un ruido mental, ¿sí? Es deduzco, induzco, saco la cuenta, correlaciono, O sea, el terapeuta está súper ocupado. Y si está súper ocupado, el terapeuta está lleno. No cabe nada más, ¿sí? Entonces, abre la puerta, pero está lleno. La persona no puede habitar ahí. Está lleno de teorías, está lleno de sospechas, está lleno de preguntas, está lleno de intereses de llegar a una respuesta particular, ¿sí? Está lleno de correlaciones, de pensamientos, de asociaciones, está lleno de eso. Y por lo tanto, la persona no tiene lugar ahí. Entonces, escuchar implica eso. Cuando tú aprendes a escuchar o te encuentras de nuevo con ese escuchar, que también es infantil, ¿sí? Entonces, toda vez que vas escuchando, tus preguntas empiezan a nacer acopladas a ese escuchar, ¿sí?
acopladas a ese vacío. Como hay vacío, entonces tu pregunta es una pregunta que no tiene respuesta. Y entonces aparece la experiencia de la pregunta. Todo esto que a lo mejor a ustedes, no sé, en sus propios interiores les puede parecer poético, medio volado, toda la cuestión, en algún momento nosotros también pensamos que era así. Pero fíjense, no nos crean, véanlo, ¿sí? No estamos acá para contarle un dogma y ustedes tienen que creerlo a pie juntilla y no preguntarse. Véanlo, ¿sí? Explórenlo. No nos den la razón, mírenlo, explórenlo. Y la mejor manera de mirarlo es que empiecen a verlo en su vida cotidiana. Con su marido, con su mujer, con su hijo, con su mamá, con su amiga, cómo preguntan y cómo escuchan, ¿sí? Y según cómo preguntan y cómo escuchan, pasan ciertas cosas y no otras, u otras cosas en la relación. Miren ustedes, cuando hay relaciones de malestar, de conservación de malestar, se van a dar cuenta que no hay ni una puta pregunta, disculpen la palabra tampoco académica, ¿sí? Hay muchas preguntas, pero no hay exactamente ninguna experienciada, ¿sí? Hay muchas interpretaciones juiciosas, pero no hay nada de escuchar. Entonces, cuando vaya el terapeuta, el psiquiatra, el médico o el profesor te dice, oiga, pero escúchense, claro, y vamos, voy, escucho. Y pienso que escuchar es interpretar. No, es que lo que tú quisiste decir esto, no, es que tú no, estás equivocada, no, es que sí. No hay ni escuchar y no hay ni preguntar. Cuando efectivamente aparece el escuchar, se recupera el escuchar y el preguntar, las relaciones van cobrando otro rumbo. Las personas se empiezan a encontrar de nuevo en la intimidad espiritual incluso, ¿sí? De sentirse que hay alguien ahí. Pero cuando, por ejemplo, surge la conflictiva, precisamente cuando decimos faltó la comunicación y lo connotamos con esa palabra. Y efectivamente es eso, pero no entendemos tampoco qué es comunicación, pensamos que son cúmulos informativos, porque hemos hecho la ecuación comunicación igual información. Falacia, no es eso. Toda vez que hablamos de comunicación, no estamos hablando de ninguna manera de comunicación, estamos hablando de información. Y la ciencia, la cibernética han hecho mucho para meternos un poco en ese lío también. Comunicación no es lo mismo que información, aunque la comunicación puede contener a la información, pero la comunicación se acerca mucho más a otra noción que uno podría llamar comunión, ¿sí? Y comunión es, fíjate, la palabra comunicación tiene la base común, o sea, que se genere algo común entre estos dos mundos. Y nosotros hablamos y pensamos que por hablar no estamos comunicando harto o decimos, en el peor del caso, hay mala comunicación, pero comunicación hay. Lo que pasa es que es mala. Lo que pasa es que de ningún modo hay mundos comunes y por lo tanto no sucede, no acontece el fenómeno comunicación, sino que lo que acontece solamente son flujos informacionales. Entonces, la escucha hace a la comunicación, el preguntar hace a la comunicación. ¿Sí? Son como los componentes que constituyen a la comunicación. Y por lo tanto, la conversación terapéutica está hecha de ese preguntar y está hecha de ese escuchar. Y por lo tanto, el espacio de la terapia es un espacio, en rigor, decirlo, aunque no puede parecer trillado, pero por favor connotémoslo con este otro significado, esta otra semántica, es un espacio comunicacional. Es un espacio conversacional. Es diálogo, es ida y vuelta. Ese diálogo tiene que tener como componentes vacío, espacio, ignorancia, preguntas experienciadas y escuchar, no interpretativo. ¿Sí? Entonces, fíjense, puede resultar, entonces es imposible la terapia. No, es que no es imposible. No tenemos que aprenderlo, tenemos que recordarlo. Y lo que estamos haciendo acá es un ordenamiento donde tenemos que recordarlo. Por eso hemos citado a los niños. Los niños hacen esto naturalmente. Después aprenden trucos, ¿sí? El vacío que tiene un niño cuando ve un mago, muestra el sombrero, el mago, no hay nada, hace así, lo muestra y saca un conejo y uno queda, ¡oh! ¿Han visto? Los ojos desorbitados, la boca abierta, asombro, sorpresa. Ahí, miren, fíjense, sáquenme una foto. Eso es una pregunta experiencial. Esa es la cara de una pregunta. ¿Cómo? Un vacío, una discontinuidad. Estaba vacío el sombrero y de repente hizo así.
¿Y en qué momento se metió el conejo ahí? ¿O dónde estaba antes? Pregunta, no sé la respuesta. Es volver a eso, porque es por eso a veces decimos tenemos que recuperar la capacidad, malmente decimos capacidad porque no es capacidad, pero entendemos la intención. Necesitamos recuperar el asombro, la sorpresa, ¿sí? Como experiencia, porque cuando recupero el asombro y la sorpresa como experiencia, estoy muy cerquita de la pregunta, porque la pregunta está hecha de eso, del asombro, de la sorpresa, porque de repente era todo continuo, todo lo entendí, y de repente se produjo un vacío. Y por lo tanto, en la conversación terapéutica tiene que evitar también la ignorancia. Si no hay nada de eso, estamos como terapeutas en el Olimpo, ¿sí? Haciendo que la gente venga, prometiéndole que le vamos a recuperar algo, vamos a recuperar su bienestar, y no tenemos idea de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y en ese rigor, y no lo digo desde el punto de vista ni teológico cristiano, pero me acuerdo de algunas palabras que alguna vez escuché cuando chico, que cuando Jesús estaba en la cruz, decía, se dirigió a Dios, a su Padre, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, eso mismo yo creo que a veces tenemos que perdonarnos nosotros porque no tenemos a veces puta idea qué es lo que estamos haciendo en el espacio terapéutico, porque no preguntamos ni escuchamos. Hacemos formulaciones de preguntas, inquisitivas a veces, juiciosas, y no escuchamos, todo el tiempo estamos interpretando. Interpretamos respecto de nuestros propios libritos que hemos elegido como nuestros guías. Pero la presencia humana desaparece. Así que no más ni menos que eso es lo que los estamos invitando. La próxima semana vamos a avanzar un poquito, vamos a hacer un ejercicio, y por supuesto que si ustedes escuchan todo esto y ven el video después, decir, pero no son tan rigurosos con lo que decían la semana pasada, y es una pregunta capciosa. No estamos diciendo que no la vamos a hacer. Hacemos preguntas también que a veces tenemos que pensarlas. Lo que estamos invitando no es ser en esta calidad riguroso con eso, sino mirar todo el proceso y que preguntarnos qué es lo central, cuál es la pregunta, el modo central de preguntar. Porque aquí vamos a llamar también perfectamente que estamos en presencia de un sistema pregunta, de un sistema escucha, ¿sí? Y el sistema pregunta implica que también hay otro tipo de preguntas, a veces capciosas, a veces detectivescas, a veces periodísticas, a veces médicas, o biomédicas, lo que sea. También la va a haber. La pregunta que nos tenemos que hacer, si esas preguntas son lo central y si se conservan y si emergen cosas nuevas a partir de eso, para decir si estamos frente a un sistema pregunta verdadera o un sistema escucha. Y por lo tanto, por supuesto que en nuestro interrogatorio, en nuestra conversación más bien, van a aparecer también de las otras preguntas, pero tenemos que mirar cuál es el núcleo central, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene que guiar. Entonces no estamos acá también invitando un puritanismo, así como que no, esa pregunta y la otra no, se van al infierno, así que no, se hacen de la otra. No, mirar qué es lo que se tiene que conservar, qué es lo que se hace central y a qué da lugar eso. Las cualidades emergentes a que dan lugar habitualmente el preguntar y el escuchar es que las personas empiezan a sentir que son tocadas en su vida, ¿sí? A nosotros, y con esto termino, nos pasa frecuentemente que después en la segunda sesión, a veces las personas ya vienen con algún movimiento de cambio. Y entonces cuando tú les preguntas, ¿y qué fue lo que pasó? No, mire, hice esto que me dijo usted. Y uno se acuerda, a veces uno graba, y dice, no, si nosotros no le dijimos nada. No le dijimos que hiciera eso. Pero eso hizo y le resultó y cambió a veces algo. Entonces nosotros hemos investigado eso y dice, ¿qué es lo que a la persona dice que uno le dijo, pero en realidad uno no le dijo? Es que ella se escuchó una pregunta que no había hecho. Y con las preguntas y el escuchar del terapeuta empieza a pasar que las personas se empiezan a escuchar ellas también, ¿sí? Entonces el terapeuta abre un espacio para que sea, y en ese convivir, cuando se acoplan, ¿sí? Erickson hablaba mucho de no me acuerdo la palabra ahora, pero era el biofeedback, ¿sí? Después les puedo decir un poquito más de eso. Cuando hay ese acoplamiento que es casi biológico, ¿sí? Entonces la persona empieza a escucharse donde nunca antes se había escuchado a sí misma. Y ese mero escucharse implica un cambio estructural interno, ¿sí? Y va cambiando después la relación.
parece milagroso a veces, parece, no, ¿cómo lo explicamos? Pero esa es la manera que hemos tenido de explicarlo. Que las personas dicen, no, sí, mire, hice lo que me sugirieron, pero si la primera nosotros nunca sugerimos nada, ¿sí? Pero hizo algo que ella se escuchó, ¿sí? Porque vio algo, y a veces eso el terapeuta no lo alcanzó a ver, lo vio solamente la persona. Y por eso que en la segunda sesión nos preguntamos, ¿y qué fue lo que usted escuchó que yo le dije? Claro, sí. Y dígame, ¿cómo es que? Ya, ahí estamos, y ahí sigue todo. Bueno, tengo un compromiso deportivo ahora, patriótico, así que me tengo que ir. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y ahí continuamos, ¿sí? Cualquier cosa pregúntenme, acuérdense que hasta el domingo tenemos si van a hacerlo en grupo duplo, qué sé yo, y el próximo semana el genograma, ¿sí? Cualquier cosa, si alguien está muy apurado, apremiado todavía con eso, escríbame por el interno, ahí vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Listo, que estén muy bien. Gracias, abrazos. Chao, profe. Gracias. Chao. En un ratito va a estar el video ahí. Chao, gracias. Chao. Chao a todos.